darle un seguimiento a lo que vimos en la mañana sobre la salvación, o la progresión de la salvación, donde un evento, un pensamiento, un anhelo, un deseo nos lleva a una práctica, a una actitud. En la mañana mencionábamos lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, que si esperamos en el Señor, si tenemos esperando las promesas del Señor Jesús, que son cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, entonces vamos a procurar con diligencia presentarnos ante Él aprobado, sin mancha y irreprensible, dice la Escritura. Pero si nuestro accionar cristiano no es que procuremos nosotros con diligencia ser hallados por Él, significa que no esperamos, no tenemos el anhelo de morar en los cielos, porque una cosa va llevando a la otra. Esta salvación progresiva o lo progresivo de la salvación, como un evento motiva a otro evento, como los jovencitos, las jovencitas cuando empiezan a tener ese gusto de noviazgo, es notorio. Aquella jovencita que no se arreglaba, que no veía su ropa, no le importaba, de repente hay un cambio en ella, o en él también, ya empieza a fijarse en lo que se viste, cómo se ve, no se quita el espejo. ¿Por qué? Porque hay un interés. También en nosotros, si hay ese interés de morar en los cielos, va a ser demostrado con procurar diligentemente ser hallados por Jesús, sin mancha e irreprensibles, sin que alguna cosa os falte, pues es la palabra irreprensibles. Y eso nos va a llevar a un progreso espiritual. Si realmente tenemos fincada nuestra fe en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde mora la justicia, pareciera que fuera por demás que la Escritura dijera eso, pero es para darnos cuenta que en el lado contrario, pues ahí va a morar la iniquidad y la injusticia, es decir, en el tormento o en el infierno. Cuando uno tiene como base esa fe, esa esperanza, esa promesa, uno va a querer progresar espiritualmente. De lo que vamos a ver en este momento o en esta tarde, el progreso espiritual va de la mano, va ligado, cómo una cosa nos va llevando a la otra. Queremos estar en los cielos, tenemos que ir progresando día con día, espiritualmente hablando. Pero yo me supongo que la mayoría de los seres humanos nos gusta, nos satisface el progreso económico, por ejemplo, el progreso material. Nos gusta progresar, no por sentirnos más que otras personas, sino por sentir la comodidad. Por ejemplo, tenemos un ventilador en ese tiempo de calor, queremos tener un aparato de refrigeración. Nos gusta el progreso porque es más cómodo. Todos buscamos ese progreso. Hay maneras de encontrar el progreso físico, no es a la mala manera, que eso no rinde, que eso no trae un beneficio permanente, sino trae más molestias y más penas que alegrías. Mas, sin embargo, aquel progreso que va haciendo uno poco a poco con su trabajo rinde grandes frutos y grandes satisfacciones, y nos sentimos complacidos, satisfechos de que vamos progresando en el sentido material. Aunque también cuando uno va progresando en ese sentido económico, material, físico, también hay molestias, causamos molestias a otras personas. Esas molestias son traducidas en envidia, en celos, en algo que tienen contra aquellos que progresan o progresamos físicamente o materialmente. Causamos ese tipo de cuestiones porque muchos quisieran tener lo que otros tienen, como no lo tienen, entonces vienen los celos, vienen las envidias, porque tú progresas y yo no. Pero no se fijan en por qué progresa, porque se levanta temprano, porque llega tarde, porque es ahorrativo, todas esas cuestiones no se fijan, simplemente es nada más la envidia y el celo. Que también en el progreso espiritual genera lo mismo, sobre todo con el enemigo principal que tenemos, que es el diablo y todos sus secuaces. Allí en el libro de Job, hermanos, para hablar de lo que es el progreso espiritual, tenía
teniendo en base lo de la mañana. Si tenemos en la mente los cielos nuevos y la tierra nueva, vamos a progresar. Porque cuando uno tiene una meta, uno trabaja por esa meta. Cuando uno tiene que se ha fijado uno algo, trabaja uno, va a ser notorio, va uno a progresar para eso. Si nosotros queremos llegar a la eternidad, al cielo, vamos a trabajar, vamos a progresar, va a ser notorio nuestra vida. Dice Job, capítulo 17, versículo 9, no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. El justo va a proseguir el camino, a pesar de las adversidades, a pesar de todo en contra. Por eso la palabra no obstante. Job estaba sufriendo demasiado, estaba padeciendo demasiado, la pérdida material, la pérdida familiar en su mayoría, la pérdida de la salud, y aparte de eso, las amistades que fueron a visitarlo, aparte de eso, la esposa que no cesaba en juzgar y criticarlo. 5 cosas al menos principales eran las que estaba sufriendo todo: la pérdida material, la pérdida de la familia, la pérdida de la salud, y luego todos los que le decían sus amigos y que le mencionaban y que le decían, mira lo que estás, ¿a poco Dios es así? Cuando vemos a los amigos de Job, lo empiezan a cuestionar, ¿cómo vemos cómo se mantuvo? Por eso dice, no obstante, proseguirá el justo su camino. A pesar de toda la carga que traiga uno en contra, el que tiene como meta principal el cielo y la eternidad van a proseguir, a pesar de toda la adversidad, a pesar del fuego en contra, a pesar de ir contra marea, a pesar de ir contra la sociedad, a pesar de ir contra el mundo, a pesar de ir contra aquellos habladurías de la gente que nos dice, que nos hablan y que quieren que seamos como ellos. El justo va a proseguir su camino. ¿Por qué? Porque entiende, porque sabe lo bueno que es el progreso. Ponemos esta pregunta: el progreso espiritual. ¿Por qué es bueno el progreso espiritual? Para que nos demos cuenta por qué es bueno, así como es bueno el progreso económico, así como es bueno tal vez el progreso social, así como es bueno el progreso en el trabajo, que va uno ascendiendo, así como es bueno todo tipo de progreso, también el espiritual lo es, mucho más, en demasía, mucho más es bueno el progreso espiritual. Es un poco contrario a lo que es el progreso económico, porque para progresar espiritualmente tenemos que sacrificar grandes cosas, incluidas lo económico, incluido lo material, incluido lo familiar y sobre todo lo social, es decir, la gente del mundo, la gente que nos rodea. Tenemos que sacrificar todo eso para poder progresar. Pero cuando uno llega a una cierta cima en cuestión de espiritualmente hablando, encuentra uno la satisfacción. Digo cierta cima, porque hay que ir creciendo día con día. El progreso espiritual no es otra cosa que el crecimiento espiritual. Para que crezcamos espiritualmente, yo no tengo que saber predicar, yo no tengo que saber evangelizar, no tengo que conocerme la Biblia, aunque sí es un principal objetivo conocer la Biblia, pero es decir, no tengo que conocer grandes misterios de la Biblia. Es decir, el hermano conoce la Biblia, yo no, me siento menos, no, ¿por qué voy a sentir menos? Somos iguales. Cuando un hermano se para aquí y da un entendimiento, una interpretación que uno dice, qué bonita interpretación, ese hermano sabe más, no, es simplemente que Dios, el Señor Jesús, utiliza a sus siervos que se paran aquí para dar lo que Él mismo nos da por medio del Espíritu Santo, el entendimiento de su palabra. Pero yo no soy más que nadie y otro hermano no, todos somos iguales, simplemente somos instrumentos para un tipo o para otra materia que el Señor en su propósito de su iglesia tiene preparado. Para que no nos vayamos con que el hermano que predica tiene más crecimiento que yo, no es así. El crecimiento lo da la obediencia, ¿no? Si somos obedientes a los mandamientos vamos creciendo, porque el crecimiento dice la Escritura que lo da Dios, y Dios lo da cuando somos obedientes. Porque una cosa es predicar la palabra y otra cosa es obedecer la palabra. Yo puedo predicar la palabra, pero si no la obedezco no voy a crecer. Aunque diga, pero le entiendes, pero de Dios te da el entendimiento, sí, porque es su propósito. Pero no porque yo tenga el entendimiento, Dios me da el entendimiento, quiere decir que tengo un progreso espiritual más que antes. Simplemente tengo un progreso cuando obedezco la palabra de Dios. Ahí sí, hay un crecimiento paulatino de cada uno de nosotros. Es el progreso que vayamos creciendo día con día. ¿Por qué es bueno?
primeramente utilizamos la palabra no obstante que dice aquí en este versículo. Y cuando vemos esta palabra, vemos que Job veía todas sus partes, veía toda la carga que traía, y dice, a pesar, hagan de cuenta que dice, a pesar de todo esto, proseguirá su camino. Y a veces nosotros nos detenemos un problema, una aflicción, nos detenemos. No quiere decir que no seamos justos, simplemente que no hemos visto el ejemplo bíblico, simplemente que no hemos analizado más la escritura para continuar. Otra vez, aquella meta que tenemos la vemos muy lejana, o decimos, a ver, un poquito de tiempo para aquello, primero esto y luego sigo con la vida eterna. Pero tiene que ser en conjunto. La vida cotidiana, los problemas, aflicciones, porque todos tenemos, de una o de otra manera, todos tenemos, ya sea familiar, económico, material, social, moral, todos tenemos problemas. Todos tenemos algo que nos aqueja. Nadie está livianito, nadie está ligero, nadie está libre de eso. Todos de una u otra forma tenemos. Así es esta vida y así la vivimos. Pero aún con eso, si nos comparamos, yo comparo mi vida, comparo con la vida de Job, pues no es nada lo que me pasa a mí con la vida de Job. Al menos así, al menos hasta ahorita. Todo lo que él perdió, cuando uno pierde algo económico, anda muy triste. Uno se lamenta mucho. Job perdió todo. Que él quedó en la ruina, a pesar de que era un prominente en ese tiempo. Quedó en la ruina total. También su salud quedó arruinada también. Pero a pesar de eso dice, no obstante proseguirá justo su camino. Es decir, yo voy a seguir progresando a pesar de todas estas cuestiones que me están pasando. ¿Por qué? Porque yo considero que es bueno. ¿Por qué es bueno? Primeramente porque frustra el plan del enemigo. Por eso es bueno. Frustra el plan, los planes que tiene el enemigo. El enemigo espiritual, que es el diablo, que es Satanás. ¿Quién le provocó esto a Job? Cuando habla el diablo con Dios, dice, bueno, ahí lo tienes. Nada más cuida su vida. Ese cuidar su vida sigue todavía. A veces Dios permite el enemigo, pero a veces el propio enemigo nos cuida a nosotros. Pero eso es lo tema. Pero en lo que le pasó a Job fue producto del mismo diablo. Él le mandó todas las cuestiones adversas. ¿Y qué es lo que quería el diablo que hiciera Job? Lo mismo que la esposa le dijo, lo mismo que los amigos le decían, maldice a Dios y muerte. Es lo que quería. ¿Qué es lo que quiere el diablo con la iglesia de Cristo? Que nosotros no crezcamos. ¿Por qué? Porque cuando no crecemos nosotros, cuando somos niños espirituales, somos fáciles de llevar, somos fáciles de mangonear, como decimos nosotros. El diablo nos presenta una paleta y vamos atrás de ella, porque somos niños. Por eso es bueno el progreso, porque tengo que crecer, no para sentirme más, no para creerme más, no para sentirme superior, para frustrar el plan que tiene el diablo contra la iglesia de Cristo, contra los siervos del Señor Jesús, contra los hijos de Dios Altísimo. Tiene planes de destrucción. El diablo no tiene planes buenos. El diablo no tiene planes de bonanza, de bendición para nosotros, porque no lo puede ofrecer, porque no está en sus manos. Lo que el diablo quiere es, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Y eso lo va a hacer o lo va a lograr cuando nosotros estamos como niños espirituales. Mientras no crezcamos, mientras no progresemos, mientras no vayamos hacia adelante, mientras nos detengamos y pensemos no como Job, sino como un niño, no vamos a crecer y vamos a cederle, y vamos a hacer que el diablo, los planes que tiene contra la iglesia, los logre. Vamos a hacer que él logre su cometido, al menos conmigo, al menos con los que no crezcamos, porque la iglesia va a seguir y los poderes del haber no pueden con ella. Pero si yo no crezco, le voy a darle los planes a él para que me destruya a mí y destruya parte de lo que Dios en su Hijo Jesucristo ha hecho de cada uno de nosotros. Primeramente, esto es lo que estamos viendo, el progreso espiritual, porque es bueno, porque frustra los planes del enemigo. Dice la Escritura en la primera carta de Pablo a los Corintios, hermanos, la primera carta de Pablo a los Corintios, hablando del no crecimiento o ser infantiles como cristianos. Cuando uno es niño en el cristianismo, o cuando uno es infantil en el cristianismo, o cuando uno no progresa en el cristianismo, es uno niño. ¿Y cómo se refleja eso? Cuando hay problemas, cuando hay divisiones, cuando hay contenciones, cuando hay disensiones. En una iglesia, cuando hay división, es porque hay mucha inmadurez y cada quien ve por su propio interés y no ve por los intereses del Señor. No hay madurez espiritual en una iglesia que se divide, no
No hay madurez espiritual en hermanos que están contendiendo, en hermanos que están pleiteando, en hermanos que en vez de desear lo mejor a uno, le desean lo peor. Ahí no hay madurez, ahí hay todo lo contrario. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La palabra carnal es aplicado a no sois niños y andan como hombres, porque ya eran cristianos, pero no crecían, pero no progresaban, se comportaban como niños espirituales. Y donde hay esa niñez espiritual va a haber este tipo de cuestiones, va a haber divisiones, celos, disensiones, envidias, todo eso va a haber cuando uno es niño espiritual. Porque es lamentable que entre la iglesia, entre los hermanos, haya celos y envidia. Que yo venga aquí a la iglesia y que quien esté parado aquí enfrente, yo esté sentado y esté buscando el error del hermano que se para al frente. Y esté pensando que el hermano se canse, y esté pensando que el hermano le vaya mal, para poder yo pararme, criticarlo y juzgarlo con toda la extensión de la palabra. Eso es ser infantil, eso es ser niño espiritual. Y cuando yo soy niño espiritual, estoy cediendo a los planes del enemigo. Pero cuando crezco, y cuando el hermano se para al frente, y cuando empieza a predicar, yo digo gracias a Dios porque nos da siervos que nos abren el entendimiento. Yo no le deseo lo malo a mi hermano, al contrario, que Dios lo conserve para que nos siga abriendo el entendimiento de Dios por medio de él. Pero si yo estoy sentado y quiero que el hermano se equivoque, quiero buscarle un error, quiero ver cómo atacarlo, soy niño espiritual y estoy a favor del enemigo. Estoy diciendo al diablo, yo voy a hacer un plan, no se lo voy a frustrar. Job es un ejemplo claro de cómo frustra los planes del diablo. Por eso dice, no obstante, miren lo que me está pasando, Iglesia de Cristo, del año 2025, en el Ejido en Cambio, vean lo que me pasó a mí. Yo aún así digo, no obstante, proseguirá justo su camino. Ustedes sigan adelante, creciendo espiritualmente, a pesar de las adversidades que se presenten, porque si no, están cediendo a los planes del diablo. El diablo quiere dividir la iglesia. El diablo quiere que haya problemas entre nosotros. El diablo quiere que haya celos entre nosotros. El diablo quiere que haya envidias entre nosotros. El diablo quiere que no haya armonía entre nosotros. Ese es el plan del diablo. Y cuando yo soy partidario de ese plan, entonces me comporto como un niño espiritual. Y empiezo a buscar problemas, y empiezo a hacer problemas, y empiezo a hacer murmuraciones, y empiezo a hacer círculos. Y no me doy cuenta que para qué estoy trabajando es para el diablo y no para Dios. Eso es lo primero que vemos. En el versículo 1 y versículo 2 dice la escritura de ahí, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces ni sois capaces de ello. ¿Por qué es bueno el progreso espiritual? Porque frustra los planes del enemigo. El enemigo quiere dividir, quiere destruir por medio de las disputas. El enemigo quiere que no tengamos la capacidad para el alimento sólido. Eso es lo que quiere el enemigo. Que no tengamos la capacidad nosotros para recibir alimento sólido, grandes misterios de la palabra. Que no tengamos la capacidad significa que no podamos discernir. Y cuando escuchemos una interpretación profunda de la Biblia, nos queremos porque no es cierto. El hermano está inventando. ¿Por qué lo que quiere el diablo? Que no tengamos esa capacidad. Dice el apóstol Pablo, no les puedo hablar como espirituales porque son niños y no pueden todavía recibir un alimento sólido. Si yo les hablo de los misterios de la palabra de Dios, no van a poder. ¿Cómo tiene el estómago un niño? Un bebé que estaba en la mañana puede comer carne, puede comer nopales, puede comer alimentos sólidos. Si tuviese dientes y lo tragase, aunque lo tragase, su estómago no está fuerte para eso. Tendría una enfermedad. Cuando somos niños espirituales, nuestro estómago no está preparado. Hablando espiritualmente, espero que se me entienda eso. No estamos preparados para digerir el alimento sólido. Por eso nos vamos siempre con lo fácil. Por eso nos vamos siempre con lo mismo. Por eso nos vamos siempre con los mismos temas. ¿Por qué? Porque no estamos preparados nosotros. Quiero que quiera el enemigo, que no profundicemos, que no entremos hacia la palabra de Dios, que nos quedemos en
que con lo de ahorita nosotros entendemos que ya sabemos la Biblia, que ya sabemos todos los temas de la Biblia, porque nada más sabemos lo de arriba. No quiere que entremos, que hundemos a lo que es el misterio de la palabra de Dios, que vayamos alimentándonos de algo fuerte, de algo sólido, porque cuando somos niños no tenemos una capacidad para discernir, para digerir el alimento sólido. Nuestro estómago, como no está preparado para eso, ¿qué es lo que pasa a un niño cuando prueba algo que su estómago no lo soporta? Lo evacúa. ¿Qué pasa cuando nosotros somos niños y no estamos preparados para el alimento sólido? Se va también de nuestra vida, se va de nuestra mente, se va de nuestro corazón y no lo retenemos porque no estamos preparados. Y esto es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que no tengamos esa capacidad para no profundizar, porque el diablo sabe bien que cuando nos alimentamos de alimento sólido nos hacemos fuertes. Y es lo que quiere que nosotros estemos débiles siempre, porque un débil puede enfermar más fácilmente que un fuerte, porque un débil puede claudicar más fácilmente que un fuerte, porque un débil es fácil moverlo. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso Job dice, no obstante proseguirá justo su camino. A pesar de todo, yo quiero frustrar el plan del enemigo que tiene contra mí. El diablo ha puesto un plan y le ha dicho a Dios, voy a hacer que Job te desprecie, voy a hacer que Job hable mal de ti. Sí, le das todo, a ver, quítaselo. Ahí está, dice Dios. Yo sé quién es diciendo, yo sé quién decide. A ver, inténtalo con Job. Le quito todo el diablo, pero Job dice, no obstante, voy a proseguir, porque yo sé que esto es del enemigo y que él quiere que yo me derrumbe, pero no le voy a dar el gusto al diablo, le voy a dar el gusto a mi alma, le voy a dar el gusto a Dios y que vean, y que hablando nosotros en un sentido más humano, que se siente orgulloso Dios de mí, puede pensar, hablando entre nosotros, así que veas como Dios, cuando veas como Jesús dice, este es mi hijo amado y que tengo complacencia, que pueda ver Dios en nosotros lo mismo y que me diga, este es mi hijo, esta es mi hija, yo me complazco de que sea mi hijo, me siento satisfecho de que sea mi hijo porque soporta, porque no está al lado del enemigo, él no quiere ir a los planes del diablo, él va a mis planes, a mis propósitos. Por eso lo primero que vemos en ese versículo de Job 17:9 con la palabra no obstante. Porque es bueno el progreso espiritual, porque frustra los planes del enemigo. Dice Efesios, capítulo 4. Vamos a ver otra cuestión que quiere el diablo, que quiere hacer con nosotros, el enemigo, lo que quiere hacer. Quiere que seamos niños. Él no quiere que crezcamos. Él no quiere que nosotros vayamos progresando. Decíamos en el intro ahorita, cuando uno progresa físicamente, económicamente, materialmente, no faltan los celos y la envidia. Bueno, que son las dificultades a las que uno se va a llevar a crecer eso. Espiritualmente, estas son las dificultades. El diablo no quiere que crezca. El diablo no quiere que crezcamos. El diablo no quiere que progresemos. El diablo quiere vernos siempre pobres espiritualmente. No quiere vernos ricos espiritualmente. El diablo no quiere vernos fuertes espiritualmente, porque somos más difíciles, o somos imposibles, porque con Cristo, con Dios somos más que vencedores. Pero cuando no estamos con Cristo, que nos alejamos, porque somos niños berrinchudos, porque en vez de poner atención a la palabra de Dios, estoy viendo que se para al frente y digo, a ti no te sirve. Si viene aquel hermano a él, sí, pero a ti no. Es una actitud infantil, y es lo que quiere el diablo. Yo estoy dándole su lugar al diablo, y no estoy dando el lugar a Dios. Y otra cosa que quiere el diablo es que nuestra fe esté inestable, que no estemos firmes. Dice Pablo, quien piense estar firme, miren, que no caiga. El diablo lo que quiere es que nuestra fe esté como las olas del mar, que a veces firmes o a veces arriba, a veces abajo, pero no una estabilidad. Y que seamos llevados por cualquier doctrina, por cualquier pensamiento, por cualquier idea, que seamos llevados como niños. Nos expulsan del oído y hay manos. Es cierto lo que me dice aquella persona, es cierto lo que me dice aquella persona, sin tal vez la palabra se equivoca, a ver, voy a obedecerle. Es lo que dice Pablo en Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias artimañas del error. Podemos ser engañados nosotros sí, siempre y cuando seamos niños. Cuando somos niños somos engañados fácilmente. Ojo que nosotros no engañamos a nuestros hijos para irse a dormir, para ir al Torreón, para subirse al camión. Antes no nos gustaba ir al Torreón, hermanos. A los jóvenes de ahorita les encanta.
también nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos. Y así lo hace el enemigo con nosotros. ¿Por qué? Cuando somos niños somos fáciles de engañar. Somos presa fácil. Con cualquier cosa nos vamos, con cualquier fantasía nos vamos y estamos ya de lado. Pero Job se mantuvo como hombre. Dice, no, yo no me voy a dejar engañar por el enemigo. Por eso dice, no obstante, el apóstol Pablo, ahí cuando nos regresamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 11, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué quiere el diablo? Que sigamos siendo niños. ¿Para qué? Para que haya división, para que haya problemas, para que haya disensiones, pleitos entre nosotros. ¿Qué quiere el diablo? Que nosotros hagamos que seamos como niños. ¿Para qué? Para que seamos llevados fácilmente de un lugar a otro. Y que viene alguien y me dice que la iglesia está mal por esto, sí es cierto, mejor me voy. O no voy hoy porque la iglesia está mal, porque le creo al hombre y no le creo a Dios. Esto es el lugar santo, es el lugar de Dios, es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede haber algo malo aquí? Si es el cuerpo de Cristo. Pero como somos niños y alguien nos habla al oído y nos convence fácilmente, y vamos, seguimos su propia disolución. Entre nosotros mismos puede pasar esto. Cuando uno hace disfrutar del enemigo, cuando yo soy niño, voy a querer llevar a otro por mi propio pensamiento. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. Y es lo que pasa en la iglesia de Cristo a veces. Juzgamos porque somos infantiles y también pensamos porque somos infantiles. Y eso es lo que quiere el diablo. Por eso Job dice, no obstante proseguirá el justo su camino. Porque no voy a dejarme de toda esta carga. No voy a dejarme. Yo no desconozco, dice el apóstol Pablo, no desconocemos las artimañas del enemigo. Job pensaba lo mismo. Yo sé que él quiere llevarme, yo sé que él quiere que yo deje de hacer sacrificio y holocausto a Dios, pero no lo voy a hacer. Yo sé que mi Redentor vive y algún día me va a levantar y voy a morar eternamente con él. Ese es su pensamiento, era su idea, era su base. La base de nosotros es, esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y cuando esperamos eso, entonces buscamos el progreso espiritual. ¿Por qué es bueno? Es bueno porque es significado, punto número 2, de victoria espiritual. Cuando nosotros progresamos, hermanos, cuando crecemos, a pesar de la adversidad, vamos de victoria en victoria. Pero cuando nos derriba la adversidad, cuando nos derriba el problema y que nos detenemos, es decir, no progresamos, porque ciertamente podemos ser derribados por un problema, pero físicamente, materialmente, pero espiritualmente sí adelante. Que podemos empatar las dos cosas, sí. Puedo estar triste, yo completamente triste, sí, pero no desesperado, como dice la carta del apóstol Pablo, segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 4. Nos pueden pasar muchas cosas. Es decir, en la vida puedo tener la pérdida de un ser querido, me voy a caer. Puedo perder económicamente mucho, me voy a caer. Puedo quedarme sin trabajo, me voy a caer. Puedo tener un problema familiar, me voy a caer. Físicamente, materialmente, sí, pero espiritualmente no. Porque Job no estaba contento con su vida, porque había perdido todo. Físicamente, en la salud y en todo lo había perdido, pero su espíritu, las cuestiones espirituales sí seguían adelante. Digo, yo pierdo todo esto, pero no obstante proseguiré mi camino, porque voy de victoria en victoria. Esto no va a derrotar a mí. Yo soy victorioso en Dios.
entendemos que son problemas físicos, problemas materiales, problemas temporales, no son eternos, algún día se va a terminar todo eso. Pero lo que sí es eterno es el crecimiento espiritual, eso sí será eterno, porque eso va a devengar, va a traer como consecuencia una eternidad de los siglos, donde mora la justicia. En la mañana decíamos, este mundo es injusto, la vida es injusta, todo lo que hay de injusticia social, judicial, de todo tipo de injusticia, moral, no se diga, cómo aplauden las relaciones entre hombres y mujeres, es una injusticia moral, y cómo discriminan y cómo le quitan el valor a la familia que Dios estableció, es una injusticia moral, así está el mundo. Así que uno va a preferir vivir donde hay una injusticia a morar eternamente donde reina la justicia, porque Dios, el Señor Jesús, es el que va a reinar y en Él hay equidad, es decir, hay justicia, donde seremos todos para adorar y alabarle a Dios por todo eso Jesucristo, y ahí moraremos, donde no va a haber enfermedad, problemas, divisiones, nada de ese tipo. Pero ahorita toca trabajar, ahorita toca esforzarnos, ahorita toca progresar espiritualmente, levantarnos de aquella caída para progresar. Levantémonos temprano, espiritualmente hablando, para alabar a Dios. En lo que es la vida física, solamente puede progresar uno en un trabajo. Te levantas temprano, haces unas extras, haces algo o inviertes en algo, tu mente está trabajando allá. En lo espiritual también. En lo espiritual hay que tener horas extras en lo que es la palabra. En lo espiritual hay que levantarse temprano para alabar a Dios, para agradecer, para orar, para progresar espiritualmente. Un progreso que trae grandes beneficios, un progreso que trae grande riqueza, porque eso trae como consecuencia la eternidad de los cielos. Y eso trae como consecuencia en mi vida que uno sea victorioso, que uno puede con muchas cosas que le están pasando, porque a pesar de lo que me pasa, como Job, que tengo problemas económicos, que tengo problemas familiares, incluso las amistades que tenía vienen y me juzgan y me critican y me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿A poco este es tu Dios el que tú alabas, el que te tiene así? Tengo que sobreponerme en todas esas cuestiones para decir, pero no obstante, proseguirá el justo su camino. Y eso significa que es bueno el progreso espiritual, porque trae como significado la victoria espiritual. También es bueno, volvemos al texto base para ver la última frase de Job, capítulo 17, versículo 9. Son 3 frases nada más. No obstante, proseguirá justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Ese es el otro punto. ¿Por qué es bueno el progreso espiritual? Porque el limpio de manos aumentará la fuerza. Estamos hablando de escritura que tiene el tinte, aquellos que hicieron la dinámica el viernes, de que entra la escritura de Job. Libro profético, libro poético. La poesía judía no es como la poesía de Occidente. Acá arriban las palabras, en la poesía judía arriban los conceptos. Pareciera que es lo mismo, pero es un concepto el que arriba. Arriba lo dice justo, abajo lo dice es lo mismo. Pero el justo va a proseguir su camino y también el justo va a aumentar su fuerza. Se va a sentir y va a ser poderoso para muchas cosas. No para cuestiones físicas, ni humanas, ni terrenales, ni materiales, sino espirituales, para seguir adelante en este hermoso camino que es el camino del Señor Jesús. ¿Por qué es bueno el progreso espiritual? Porque aumentará su fuerza, en este caso nosotros como cristianos. El que progresa, o el que ha progresado físicamente, económicamente en el mundo, cuando tiene un problema, tiene de dónde echar mano. Tiene un problema familiar, un problema de salud, tiene de dónde echar mano. Tiene la economía para eso, porque ha progresado. Pero el que no, ¿qué es lo que va a andar haciendo el que no ha progresado económicamente y no tiene seguridad social? Va a vender lo que tiene, va a tener prestado, va a andar haciendo esto, se va a desesperar. ¿Por qué? Porque no tiene espiritualmente también es lo mismo. Cuando progresamos y viene un problema en nuestra vida, tenemos de dónde sacar la fortaleza para seguir adelante. Y no nomás eso, la fortaleza, sino que la fuerza va a ir aumentando. Creámoslo, hermanos, y cada vez que obedecemos a Dios, aumentamos la fuerza. Cada vez que estamos aquí cumpliendo con el mandamiento de Dios, aumentamos nuestra fuerza espiritual. Cada vez que yo no miento, cada vez que yo no soy lascivo, cada vez que no veo a la mujer, cada vez que no
viento que viene del otro lado que no es de Dios, que quiere tumbarme, pero no, plantado yo como palmera, que nada más me haga a un lado, pero estoy firme, porque soy fuerte, pero solamente si yo tengo o trabajo, voy haciendo un progreso espiritual, así voy creciendo. Ya lo dijimos, para crecer espiritualmente no significa que conozca muchos misterios o el misterio de la Biblia. El crecimiento es por la obediencia a la palabra. Es cuando vamos creciendo, porque el crecimiento lo da Dios. Dios nos ve que somos obedientes, nos va haciendo que crezcamos. Y es necesario el crecimiento porque es bueno como lo estamos viendo. Y ese último punto es bueno porque aumenta la fuerza de sí. Y uno de los pasajes más conocidos, hablando de la fuerza, está en Isaías. Isaías capítulo 40, que nuestro hermano lo menciona muchas veces. Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Fuerzas que se van renovando día por día. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque hay fuerza. Y este camino, hermanos, este camino espiritual no es un camino, no es una carrera, esta carrera espiritual no es una competencia para ver quién llega primero. Es una competencia de resistencia. Todo el que llegue a la meta va a recibir el laurel, aunque uno llegue al último. Como las carreras que conocemos, es el primero, segundo y tercer lugar. En la cristiana no, es una carrera de fortaleza, de perseverancia, es una carrera de resistencia. Aunque yo llegue al último, pero que llegue, entonces tendré el laurel prometido. Y para que yo llegue, necesito no cansarme porque es una carrera, necesito no fatigarme porque es una carrera. Y para que no me canse, necesito tener fuerzas. Y para que tenga fuerzas, necesito estar bien alimentado espiritualmente. Y para que tenga fuerzas, necesito ser un varón, un hombre, no un niño. Porque un niño no tiene la misma fuerza que tiene un varón, un hombre de 40 años o de 35 cuando está en su máximo apogeo físicamente. 35, 40 años o un poquito más es cuando los hombres son más robustos y tienen más fuerza. Ya de los 50, 55, 60 empieza a decaer un poquito. Pero cuando son más fuertes es porque están mejor alimentados, están en la plenitud. Y un cristiano siempre va a estar a plenitud. Obviamente no se compara a un niño espiritual con un cristiano espiritual maduro, porque tiene más fuerzas y soporta más y puede con más y sigue adelante más. Viene un problema espiritual o viene un problema social, viene un problema en la iglesia y el que es fuerte va a seguir adelante. Y el que sea débil, el que es niño no puede quedarse en el camino. El vino a mitad del desierto y no llegar a la meta. Por eso es necesario el fortalecimiento y el progreso espiritual día por día. Día con día tenemos que alimentarnos, día con día tenemos que estar firmes, día con día tenemos que crecer bajo o por la obediencia a los mandamientos de Dios para tener esa fuerza necesaria, esa fuerza espiritual, esa fuerza que se necesita cuando estamos en una situación complicada, adversa, compleja realmente, cuando estamos muy altos en emociones, los sentimientos, que me siento triste, desesperado. La fuerza espiritual es lo que me levanta, es lo que me hace que siga adelante. ¿Cómo la tengo? Cuando voy progresando. Cuando progreso, cuando voy creciendo, entonces, salud. Cuando voy progresando, cuando tengo un progreso espiritual, voy a ser fuerte. La fuerza me la va a dar Dios, que siempre va a ser necesario para la vida cristiana, para la vida espiritual. Podemos enfrentarnos o podemos soportar el enemigo, podemos soportar muchas cosas, pero solamente cuando uno está fuerte. No hemos visto los cuentos de los niños. Uno les contaba a sus niños, como de los 3 cochinitos. Pues yo me lo aventaba con una película. No, la que hizo con las niños, yo decía, no, la hizo, yo mencionaba a un maestro de no, la hizo fulano. ¿Cómo está esta casa? ¿Cómo estaba la primera casa? Un viento inmediatamente. Pero la casa que fue hecha con material soportó todos los vientos. ¿Por qué? Porque estaba fuerte. También nosotros, pero tuvo que haber un trabajo para eso. Los otros 2 cochinitos se fueron allá a desperdiciar tiempo y cuando vino el enemigo, cuando vino el que se los quería comer, no hallaban qué hacer. Hubo un hermano que les dio ahí cabida, porque aquel hermano fue previsor y se puso a progresar poco a poco. De modo que cuando viene el problema, el turbión aquel puede soportar. Espiritualmente lo asemejamos a algo lo mismo. Tenemos que progresar para hacernos fuertes, para cuando vengan los problemas y adversidades seguir fuerte. Job, a pesar de su, ¿cómo estaría su salud? Muy aminorada, muy débil, pero
veamos esta historia bíblica, para que nosotros busquemos el progreso espiritual, no para un crecimiento, no para algo personal, no para una vanidad, sino porque es bueno. Porque es bueno porque buscamos los planes del enemigo. Porque es bueno porque cuando progresamos tenemos victorias espirituales. Porque es bueno porque tendremos fuerzas espirituales que nos van a hacer continuar adelante y no quedar a mitad del camino. Hermanos, vamos a ver esta situación que nos presenta la Biblia para considerar grandemente nuestra vida espiritual, pero como decíamos en la mañana, todo depende del propósito, de la base que tenemos. Si nuestra base es que esperamos en Dios cielos nuevos y tierra nueva, vamos a progresar. Y si no, entonces vamos a seguir igual, porque no tenemos en la mente esa promesa de Dios. Cada quien decide lo que hace con su vida espiritual. Dios nos ha aconsejado, Dios nos ha dicho lo que es bueno para nosotros, lo tomamos, lo dejamos, depende de cada uno. Dios los bendiga. Amén.